El siguiente trabajo es Resistencias transmitidas en pacientes naïf, actualización 2019-2021, que presentará Laura Viñuela del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Bueno, buenas tardes y quería agradecer al comité científico por haber seleccionado esta comunicación como posteroral. El objetivo de nuestro estudio es presentar la actualización 2019-2021 de las mutaciones de resistencias transmitidas en pacientes CORIS en España y a presentar los resultados sobre la resistencia transmitida clínicamente relevante en los tratamientos antirretrovirales recomendados como primera línea de tratamiento en España. Para la realización del estudio hemos incluido todas las secuencias FASTA de pacientes de nuevo diagnóstico que nos han proporcionado desde los diferentes centros CORIS participantes. Posteriormente realizamos un control cualitativo de estas secuencias para primero realizar una investigación de las mutaciones asociadas a TDR, tanto a nivel de la RT, de la proteasa y de la integrasa, utilizando la herramienta CPR de Stanford. Esta herramienta utiliza para el análisis de la RT y de la proteasa la lista de Bennett del 2009 y en cuanto a la integrasa la lista de Su del 2019. También para el estudio de la evaluación de resistencias clínicamente relevantes utilizamos esta herramienta de Stanford. Analizamos resistencias tanto a nivel intermedio como resistentes a los fármacos que están actualmente recomendados en las líneas de tratamiento de primera línea en las guías de GESIDA, así como en los fármacos no análogos, efavirenz, doravirina y ripivirina. En cuanto a los resultados, en 1.859 pacientes hemos tenido información acerca de la RT y la proteasa, con una distribución más o menos similar a lo largo de estos años, y también en 651 hemos tenido información acerca de la integrasa. En cuanto a los datos demográficos que nos proporcionan desde el Centro Coordinador de CORIS, la mayoría de los pacientes son pacientes HSH con una edad comprendida entre los 26 y los 35 años, casi la mitad de ellos con carga viral por encima de las 100.000 copias y recuento de CD4 por debajo de los 350. En cuanto a las TDR en este periodo, la mayor prevalencia, como veis, es a nivel de los no análogos, con casi un 7% de prevalencia, y en cuanto a los inhibidores de la integrasa, unas prevalencias muy bajas, del 0,15%. Decir que esta prevalencia se debe principalmente a la presencia de una sola mutación, lo cual es importante para aquellos fármacos que no presentan barrera genética baja. En la tabla de la derecha se recogen las mutaciones más prevalentes en los diferentes grupos de fármacos. En cuanto a los análogos, comentar la prevalencia de la M184V, que como veis es bajilla, por debajo del 1%. Y en cuanto a los no análogos, la mutación más prevalente es la K103N, con casi un 7%. Y comentar también la prevalencia de la E138A, que no está recogida en la tabla, puesto que no está incluida en el listado de las SDRM, pero sí que es una mutación que puede conferir resistencia intermedia a ripivirina. La prevalencia que hemos encontrado es de un 3,6%. Y bueno, esta es una mutación que hay que tener en cuenta, sobre todo si se va a iniciar tratamiento con cabotegravir, ripivirina. En cuanto a las resistencias clínicas, más o menos similar en cuanto a las TDRs. La mayor prevalencia es en el grupo de los no análogos, con un 7% de prevalencia en ripivirina. En el caso de doravirina es de un 2,6% y además casi en torno al 60% son resistencias intermedias. En el grupo de los análogos tenofovir hemos encontrado 25 pacientes con resistencia clínica, pero 22 de ellos eran resistencia intermedia, lo que supone en torno a un 1% de prevalencia. Y en cuanto a 3-TC-FTC, 15 pacientes con resistencia clínica, menos del 1% de prevalencia. En el grupo de los inhibidores de la proteasa y de la integrasa, las prevalencias son muy bajas. En darunavir un 0,05%, al igual que en dolutegravir, bictegravir y cabotegravir. Todos ellos por resistencias intermedias, y sí que destacar la prevalencia en el caso de reltegravir del 2%. En el gráfico de la derecha se recoge esta evolución de las resistencias clínicas, en este caso desde 2007, y quería destacar la línea en azul oscuro que engloba a todos los grupos de fármacos, que como veis comienza en prevalencias bastante elevadas desde el 2007, puesto más o menos en esa época todavía se utilizaban terapias basadas en el uso de no análogos, y el descenso a lo largo de los años se debe a la introducción de los fármacos de inhibidores de la integrasa de segunda generación como tratamiento de primera línea. Por último, quería comentar la distribución de subtipos. La hemos obtenido también mediante la herramienta de Stanford.
casi un 80% son subtipos B, seguido en torno al 10% de CRF. Y en cuanto a los subtipos A, Stanford no discrimina bien de estos subtipos, pero sí que tienen una relevancia, sobre todo para la terapia con cabotegravir-rilpivirina, puesto que pueden conferir resistencia. Y los resultados son estos, los hemos hecho a través de un análisis filogenético de 46 subtipos A que habíamos obtenido mediante Stanford. En 16 fueron clasificados como subtipos A6 y 9 como subtipos A1, lo que supone un 1,1 y un 0,6% respectivamente. Ya para concluir, igual que en años anteriores, la mayor prevalencia de resistencias transmitidas se ha dado en el grupo de los no análogos, siendo doravirina el fármaco que ha presentado menores niveles de TDR. Y en cuanto a la resistencia transmitida en inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa y 3-TCFTC, continúan en niveles muy bajos, pero ningún paciente con resistencia completa a inhibidores de la integrasa de segunda generación o darunavir. Y por último, agradecer a todos los centros participantes de CORIS y al centro coordinador, así como a las entidades financiadoras y a vosotros por haber escuchado. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Bueno, Laura, el periodo analizado incluye ya la época del uso de PrEP y vemos que el impacto en las resistencias a inhibidores de nucleósidos transcriptasa inversa, la mutación de 84, sigue siendo muy baja. Sí. Es difícil, ¿no? Porque no suele estar el dato de uso de PrEP en los datos que no, en los que nos proporcionan no está recogido. ¿Qué reflexión tenéis sobre esto? Si pensáis que es lo que vamos a ver, porque la PrEP es muy eficaz, o creéis que todavía tenemos que vigilar más posible impacto de la PrEP sobre las resistencias transmitidas. Bueno, yo creo que igual todavía es pronto para tomar una conclusión acerca de qué impacto puede tener a nivel de resistencias el uso de la PrEP, pero yo creo que de aquí a pocos años vamos a poder tener suficiente información como para poder determinar si estas mutaciones van a seguir en estos niveles de prevalencia o va a haber algún cambio. ¿Más preguntas? Pues muchas gracias.